Bueno, pues buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a dar comienzo al acto de inauguración oficial de la 11ª edición del Máster en Desarrollos Sociales de la Cultura Artística y para ello voy a ceder la palabra a la vicedecana de Investigación y Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga, doña Clelia Martínez Maza. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias. Estamos ante la 11ª edición de este máster y esto pues habla del prestigio y de la solidez que tiene esta titulación de posgrado. Pues dar la enhorabuena tanto a la coordinadora, a todo el grupo de profesores que forman parte del máster, pero también a vosotros. No daros la enhorabuena y las felicidades por haber sido aceptados a participar en este máster, porque yo no sé si lo sabéis, pero es el máster dentro de la Facultad de Filosofía y Letras que más solicitantes tiene. La labor de selección es una tarea muy difícil porque hay muchas candidaturas y todas igualmente buenas, así que os tenéis que sentir afortunados porque ha habido muchos estudiantes que no han podido participar este año. Y esto también habla de la solidez y del prestigio que tiene este título, ¿no? Y luego también quería daros la enhorabuena porque desde luego habéis entrado en uno de los másteres pues, que más formación integral os puede ofrecer. Porque al igual que otros títulos de posgrado que hay en la facultad, es verdad que tiene una vertiente de investigación que es magnífica, porque todos sus profesores participan en proyectos de investigación del Plan Nacional, incluso tenéis un buen número de profesores que son investigadores principales. Además, este máster tiene uno de sus mayores beneficios, lo habéis visto en la exposición, y es que está integrado dentro, esa formación profesional, integrado dentro de lo que es el tejido artístico de Málaga. Tiene una gran cantidad de posibilidades de formación en prácticas, así que yo os doy la enhorabuena por formar parte de este posgrado. Espero que lo aprovechéis muchísimo. Yo quiero que le transmita a la coordinadora la enhorabuena también a todos los miembros de la comisión académica para que se lo hagan saber a todo el profesorado. Así que muchísimas gracias y felicidades a todos. Gracias. Muchas gracias, doctora Clelia Martínez. Yo quiero también devolver el agradecimiento que acaba de hacernos, a mí personalmente como coordinadora, al máster, al profesorado del máster, por nuestro trabajo, por nuestro esfuerzo, pero qué duda cabe que desde el vicedecanato también contamos con un apoyo imprescindible a la hora de salvar todos esos escollos administrativos que son la parte menos atractiva de esta historia del máster, pero que son necesarias y que contribuyen, pues qué duda cabe, al mantenimiento de la calidad del título. Una calidad del título que luego he anotado aquí una serie de indicadores, una serie de tasas que sin duda alguna dan a entender por qué este máster se ha consolidado, por qué este máster sigue resultando atractivo, interesante para los alumnos. Prueba de ello es el hecho de que a día de hoy todavía hay alumnos en lista de espera. Todo ello pues realmente nos hace sentirnos especialmente orgullosos, a mí como coordinadora y a los profesores del máster, que tienen, que duda cabe también, una importante labor y responsabilidad en el funcionamiento del mismo. Qué duda cabe que ahora mismo tenéis que empezar a estudiar, orientar vuestro trabajo fin de máster, dedicarle muchas horas a las actividades que los profesores propongan, pero no perdáis de vista que si lo hacéis bien, el resultado y el fruto final va a ser muy satisfactorio. Paso ya a presentar a nuestro invitado de honor, y digo de honor porque verdaderamente es una persona que tiene mucho trabajo, siempre está viajando. Él os va a enseñar a continuación de qué manera, ¿no?, el trabajo, la vida, el arte se funde en su trayectoria. Él es Joaquín Berches, que vive en Valencia,
Es fotógrafo e historiador de la arquitectura, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Valencia desde 1992 al 2010 y es también académico de San Carlos de Valencia. Su actividad fotográfica, deseada en tanto instrumento de narración y a la vez de creación visual en torno a la arquitectura y el paisaje, brota unida a sus estudios histórico-artísticos. Y aquí voy a citar textualmente algo que don Antonio Bonet Correa dijo respecto a la fotografía y a la conversión fotográfica de Joaquín Berches. Antonio Bonet Correa dijo: la fecha del proceso de la reconversión fotográfica de Joaquín Berches resulta difícil de determinar. No se trató de un progreso y de un desarrollo paulatino, más bien parece el producto de una revelación fulminante, algo así como la conversión de San Pablo en el camino a Damasco. De repente, el artista triunfa sobre el historiador del arte e impone sus dictados soberanamente, sin por ello anular todo el contenido erudito y disciplinado del historiador. Aquí termina la cita de Antonio Bonet Correa, pero no quiero dejar de mencionar autores que dentro del ámbito de la fotografía y de la historia del arte han glosado su particular visión fotográfica de la arquitectura y de la historia. Autores como Italo Sagnier, Antonio Bonet Correa, que acabo de mencionar, Juan Antonio Ramírez, que significa tanto para la Universidad de Málaga en particular, para la Universidad Española y para el ámbito internacional, Luis Fernández Galiano, Miguel Falomir, actual director del Museo del Prado, Jamie Siles, Pilar Pedraza, Fernando Marías, Delfín Rodríguez, Vicente Yeoy Cañal o Yayo Aznar, son todos ellos nombres que posiblemente los historiadores del arte en especial conozcáis. Su obra fotográfica ha sido expuesta en numerosas ciudades españolas, en Valencia, Murcia, Salamanca, Granada, Barcelona, Sevilla, Toledo, Teruel, Madrid, en diversas salas internacionales, como en Nueva York, en el Queen Sofia Spanish Institute, Tolsa, Joaquín Berches Fotografías, o en México, Colegio de la Minería, Tolsa Minería, en Vicenza, en el Museo Palladio, donde expuso proposiciones arquitectónicas, en Palermo, en la Università degli Studi di Palermo, en Roma, por supuesto, en Lisboa, en Cartagena. La lista sería interminable y solamente comentar su comisariado más reciente en la exposición fotográfica Atesorar España, fondos fotográficos de la Hispanic Society of America, Centro Cultural Bancaja, Valencia 2011 y Sevilla, o Espacio Santa Clara, Instituto de la Cultura y las Artes, ICAS 2002. Su obra fotográfica está recogida en diversas revistas internacionales, desde Franco Maria Rizzi, la prestigiosísima Franco Maria Rizzi, que le ha dedicado un portafolio titulado Pensar Arquitectura, con texto de Antonio Bonet Correa, o en Anali di Arquitectura, que publica fotografías suyas en las portadas desde hace 14 años, o AV, Proyecto y Arquitectura Viva, que se ha hecho eco igualmente de su obra. Como digo, esto es solo una semblanza y les dejo ya que disfrutéis con la narrativa visual que nos va a presentar Joaquín Berches. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vaya por delante, en primer lugar, mi agradecimiento a la profesora Clelia Martínez Maza, vicedecana de posgrado e investigación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga, por su presencia y su
Presencia, diría, no solamente física, sino también activa frente a un máster que, por lo que estoy viendo, es de admirar, en el sentido de que es un máster exigente, es un máster, por otra parte, que por lo que hemos comprobado, yo he podido comprobar ahora personalmente, a partir de una persona, una empleada en este magnífico museo, sale de este máster, es decir, por la capacidad incluso de dar salida profesional a lo que vienen a ser unos estudios generosamente amplios en una ciudad como Málaga, que es generosamente amplia en museos. Hoy día está a la cabeza prácticamente de lo que puede ser esa diversidad, incluso diríamos temática, de lo que viene a ser en la museología, del arte moderno, pero también el arte, sobre todo arte contemporáneo. Quiero también dar las gracias me vas a permitir, yo no te voy a llamar de doña, a Carmen González Román, a mi querida colega y amiga, con la que es coordinadora de este máster, y por haber pensado en mi persona para abrir este curso sobre este máster Desarrollos Sociales de la Cultura Artística. He de decir que yo conozco a Carmen González Román desde hace ya bastante tiempo. Me siento un gran admirador de sus trabajos, sobre todo por la peculiaridad de ellos. Trabajos en donde entreteje sutilmente lo que viene a ser los vínculos entre las artes visuales y las artes escénicas, con una vía propia, una personalidad propia en un panorama de la historia del arte, a veces excesivamente apegado a la documentación, a la búsqueda de atribuciones, etcétera, y que yo aquí evoco sobre todo ese título que se convierte, yo creo que también en leitmotiv de su trabajo, ¿no? Cuando titula sobre la publicación de los textos sobre la Catedral de Málaga, y lo titula Arquitecturas literarias o metáforas edificadas. Qué título más claro y exponente, estas metáforas edificadas. A mí me entra en lleno porque desde la fotografía yo en cierto modo intento hacer algo similar. Esa búsqueda de la reflexión escrita, pero trasladada a lo que viene a ser una fábrica, una arquitectura de la palabra, me ha parecido siempre excelente. He de decir, por otra parte, y que confieso que cuando hice, por ejemplo, el trabajo fotográfico que hice el año pasado, hace ya 2 años, ya no recuerdo, sobre la Catedral de Jaén, y busqué argumentar lo que podía ser mi narración fotográfica en torno a ella. Sus escritos influyeron poderosamente para argumentar esta narración fotográfica mía. Ese gozar de toda su hermosura desde lo elevado y grandioso de sus balcones de la tribuna, que ella magníficamente recoge de un texto del canónigo José Martínez de Mazas a finales del 18, prácticamente lo coloqué de título y me hizo asomarme a lo que ella había escrito con la escritura. Yo lo trasladé a la fotografía. Yo me asomé por esos balcones e intenté reflejar una catedral vivida, sentida desde las alturas, desde unas perspectivas cónicas, intentando también describir esa belleza de ese bosque de columnas, que tanto tiene que ver también con la de Málaga, con la de Granada, con este gran grupo de grandes catedrales andaluzas que incluso tiene su traslación luego en tierras americanas. Pues bien, he de decir que debo mucho. Ella también creo que fue la primera lectora y coincidimos perfectamente con que pondré algo de ello, de cuando hice la exposición del Greco, ¿no? Y escribí un texto. Coincidimos plenamente, ¿no?, en esa capacidad de hablar de un Greco arquitecto, ¿no?, de un Greco que ha estado muy cerca de Miguel Ángel y que genera un cúmulo de ideas que entran tempranamente en el medio toledano y lo asimila y la traslada. Por lo tanto, hemos coincidido, y fíjense, ella con la escritura, yo con la fotografía, hemos coincidido muchas veces en lo que viene a ser temas comunes, y por lo tanto en esas metáforas edificadas, en esas metáforas fotografiadas. Me presento, y bueno, no quiero también dejar, en el capítulo de agradecimiento, no quiero dejar de mencionar a los magníficos profesionales de este gran museo que es el Museo de Arte Ruso, y que a la cordialidad y a la extremada profesionalidad con la que uno se siente tratado cuando viene un poco temeroso de que cómo se va a manejar en el PowerPoint, cómo va a estar reflejado, si va a aparecer. Bueno, aquí se siente uno flotar en ese sentido de lo bien calculado que está todo. Me presento ante vosotros con unas imágenes de lo que viene a ser mi último proyecto. Está en ciernes de cuajar, pero es el último proyecto
voy a... Tenéis en la pantalla un cúmulo de fotografías mías que no están reunidas por un azar particular, personal, ¿no?, que he ido recogiendo. Son fotografías que responden a un azar debido a lo que puede llamarse una antología ajena. Una antología ajena que no nace de mí, sino que son aquellas fotos que a lo largo de esos, yo creo que ya son 16 o 17 años que llevo fotografiando con una conciencia fotográfica de lo que hacía, he ido publicando en revistas, análisis de arquitectura, semanales, culturales, de periódicos como el de Levante, Postdata, donde, bueno, uno tenía el privilegio de publicar 5 o 6 dobles páginas sujeta a esa magnífica diagramación que hacía de las imágenes, con 6, 7 imágenes, o de publicar también en revistas especializadas, Franco María Ricci, pero también Arquitectura Viva, Anali, etcétera, o portadas, muchas veces de amigos que me lo han solicitado, y que Jaime Siles, por ejemplo, para publicar sus poemas salmantinos, o Víctor Estoquita para publicar su Memorias Olvidar Bucarest, que también le he puesto portada, y he de reconocer que me he sentido muy a gusto, y cuando he visto el conjunto de estas fotografías, no me he parado ya a pensar si me motivó el que la fotografía la hubiera hecho en torno a tal personaje, en torno a tal edificio, en torno a tal conjunto, sino que desprendidas de esos argumentos narrativos que me llevaban a fotografiar esos fragmentos de arquitectura, fragmentos de paisaje, personas, en ámbitos sujetos a una topografía y a un ámbito territorial determinado, veía que casaban entre ellas. Era para mí una situación nueva y, por lo tanto, en la que me encuentro. También he de decir, perdonad que doy en esto, he de decir que cuando me he puesto a preparar esta conferencia, llega un momento que hay una edad determinada en la que a la experiencia acumulada se superpone otra, y es como si uno volviera a leerse a sí mismo en torno a cosas que ha hecho 15, 20 años. Es como volver a leer un libro leído en la juventud, ver una película que se vio hace 10 o 15 años, realmente que nos parece distinta, nos parece diferente. Somos nosotros los que hemos girado, lo que hemos cambiado. Bueno, preparar esta charla ante vosotros y ante las expectativas de lo que era también los espacios positivos, me ha obligado a mirarme también y reparar en algo que, bueno, en el currículum yo a veces he puesto, pues bueno, sí, he puesto en determinados museos, he puesto en determinados lugares, pero sin una conciencia clara de la acumulación, sobre todo diría dispersa, por donde me he movido. Con ello estoy tratando de decir que si mi foto ha sido objeto de una seducción particular, que es el arte de la diagramación, de revistas, de periódicos, los faldones, las columnas, etcétera, también he de decir que la fotografía también se crece o cobra una nueva dimensión dependiendo del espacio en donde se expone. Empieza la fotografía a crecer, y la fotografía, en cierto modo, como imagen, tiene esa capacidad infinita seminal de generar temas nuevos, de generar ausencias, de generar presencias inauditas que el fotógrafo ni siquiera fue consciente cuando la disparó, y por lo tanto, y evolucionar por sí misma como imagen por unos derroteros que ya el fotógrafo, el autor de la misma, no pudo ni siquiera imaginar cuando la disparaba. Aquí podrán ver, pues bueno, desde escuelas de arquitectura donde me he movido, palacios como el Palacio Bavaran-Porto de Palladio, donde está el Centro de Estudios Palladianos, prestigiosísimo, uno de los lugares donde mejor me he sentido tratado, en el sentido de que yo no decía ni una palabra, y allí en manos de los escenógrafos del Teatro Olímpico, etcétera, montaba una exposición y bueno, ahora veremos algunos detalles, recrecían los argumentos, insisto, iniciales con los que yo lo había concebido.
he expuesto también desde desde exposición también, pero más bien diríamos como ya cajas a modo de retablos luminosos en el Hospital de Santa Cruz de Toledo, hoy museo. También en el Museo de San Carlos, perdón, en el Museo de San Pío V de Valencia, en el Museo del Prado también, me vi el año pasado con motivo de la conmemoración del 10º aniversario de la ampliación de Rafael Moneo del Prado. Me he visto en el Palau de Valencia, esta obra ultramoderna que se mueve con unas filiaciones totalmente curvilíneas, etcétera, con fotografías allí expuestas en sus huecos, este edificio de Santiago Calatrava, o me he visto también en palacios como el de Baeza también, donde está la universidad de verano, ¿no? O en iglesias, insisto, en iglesias que acondicionadas como salas expositoras del Instituto Cervantes de Palermo, la iglesia precisamente de los catalanes que está allí en plena Buchiria. Antes de entrar en materia, de dar un repaso, es una presentación que quiero que sea cordial de lo que es mi obra fotográfica vinculada en ese estado entre historiador sobre todo persona proclive a la arquitectura y a la fotografía, que vive estas dos, yo no le llamaría disciplinas, que vive estas dos facetas con una pasión, que no quiero dirimir dónde acaba una y dónde empieza otra. Las pasiones yo creo que no se la interroga, las pasiones hay que vivirlas y punto. Y por lo tanto, venir aquí a hablar de esta faceta mía de fotógrafo, en tanto también profesional que he sido y sigo siendo, ¿no?, de la historia de la arquitectura, aunque ahora mismo ya no imparta clase, me lleva a recordar y me ha llevado a repasar precisamente esos maravillosos, magníficos años 80 malagueños que vive Juan Antonio Ramírez y que catapulta, por así decir, el meollo artístico de la ciudad de Málaga y de la universidad. Aquí había una magnífica exposición, no pude venir a verla, por más que quise, no encontré el hueco oportuno, pero hay magníficas descripciones de ellas, el catálogo. La exposición se hizo precisamente en la sala de exposiciones de la universidad, y aquí tienen su obra, el famoso Templicón, de Juan Antonio Ramírez, que si bien en su momento lo pude mirar de una manera un tanto extraña, no estoy hablando del año 82, he de decir que al revisarlo ahora dentro de las categorías mismas en las que yo mismo me estaba analizando y mi relación con Juan Antonio Ramírez, que la tuve, me ha hecho como reflexionar sobre eso que Juan Antonio Ramírez mismo decía con mucha fluidez. El historiador del arte debe tener también una creatividad artística, debe moverse en campos muy diversos. Y pienso que no es una creatividad artística, por así decir, ajena. Yo tuve la suerte de que él me jaleó muy bien esta faceta fotográfica mía, no muy bien vista en algunos medios. Yo era catedrático y tal, hombre, ¿qué hace este hombre por ahí haciendo fotografías y cosas de estas, ¿no? Él me jaleó muy bien, como Antonio Bonet Correa, como Fernando Marías, como así un largo, etcétera, Luis Fernández de Galeano, etcétera. Me jaleó muy bien y yo me atreví a pedirle un texto para la exposición de Tolsá que hice, que podía prestarse a que si yo pedía un texto a alguien de la profesión, me escribiera una especie de sinopsis en plan de la vida y la obra de Tolsá, unas reflexiones sobre la obra de Tolsá, y utilizara mis fotos de un modo telonero, por así decir. Algo que corre el peligro. El historia del arte tiene una deformación muy clara. Esa necesidad que muchas veces tiene de imágenes buenas o malas, de poner fotos para ilustrar textos que escribe, sean documentales, sean de atribuciones, etcétera, quiere una foto, ¿no? Y esa foto, claro, mientras mejor sea mejor, pero es parasitaria prácticamente de esos textos. No son discursos paralelos. Que Juan Antonio Ramírez en el ecosistema, en ese magnífico libro de anagrama, premiado además, habla una parte de sus capítulos, habla precisamente de lo que supone y la revolución que supone la fotografía que Portoghesi con la Roma barroca, etcétera, establece al decir que establece discursos paralelos, no convergentes. La fotografía por una parte y el texto va por otra.
Y entonces llega algo que yo he perseguido también en publicaciones y muchas veces he rechazado participar en determinadas publicaciones al no ver admitido estas reglas del juego. Bien, él escribió, curiosamente, se lo contaba a Carmen según veníamos, digo, yo me acuerdo que cuando le pedí este texto y él me dijo, sí, pero tengo que redactarlo pronto porque hago un viaje, yo también hacía otro viaje, iba a dar unas conferencias a Ecuador, a Quito, y entonces él redacta un texto que yo lo leo nada más llegar a Quito a las tantas de la noche, conecto wifi, etcétera, y cuando empiezo a leer este texto digo, bingo, porque empieza a hablar precisamente de la fotografía que menos se presta, por así decir, a retratar, por así decir, una trayectoria histórico-artística o histórico-arquitectónica de Tolsá. Es precisamente una obra que yo titulé La esquina desplegada, y hablaba precisamente, citaba algo a Malevich y a sus arquitectones, etcétera, que hemos visto magníficamente en esta exposición. Hablaba precisamente de esta foto, y dedicaba 2 o 3 páginas, además 2 o 3 páginas largas, hablando de cómo en esos silencios, en esos vacíos, precisamente estaba presente esa acumulación de ornamento, de arquitectura, etcétera. No quiero insistir mucho porque quiero ir un poco más deprisa. Esto, escribe ahí un largo, lo he reflejado aquí, pero no quiero insistir más. Pero me alegró también que en este texto él hablara de algunas cosas que me ha llamado la atención, incluso releer ahora. Por ejemplo, él incide en una foto mía, ¿no?, esta de muñecos oblicuos, que yo hice ya tardíamente, vamos, por el 2005, por ahí, en Tarragona, en el monasterio de Poblet, en el que capto pues, casi... por casualidad, lo llamo muñecos oblicuos porque se me ocurrió, porque ese famoso capitel jónico de volutas poligonales, de volutas rectilíneas, no curvas, según la tradición, que Juan Caramuel, en su Tratado de Arquitectura Civil Recta y Oblicua, él crea. Fue una de las obsesiones tempranas de Juan Antonio Ramírez. Él mismo incluso habla de, con mucha gracia, sabía descender a una jerga académica jovial, ¿no? Y él habla, por ejemplo, de esa pandilla de caramuelianos que somos, y citaba en esa pandilla a mi buen amigo y maestro Antonio Bonet Correa, que fue evidentemente uno de los primeros también en potenciar a Caramuel, y luego, bueno, a mí me daba de paso, me metía en eso, pues porque yo, evidentemente, también había introducido esos conceptos de Caramuel, más de una manera, si queréis, no lineal, sino circunstancial de acuerdo a desarrollos que hacía. Y de ahí salía, y entonces él alaba esa foto. Mirando esta foto, y que evidentemente sale de esa extravagancia de Caramuel, que intenta y la voluta poligonal y la traza con unos rigores geométricos extraordinarios, lo encontré en el Monasterio Alto de San Juan de la Peña, y bueno, esa foto mía tuvo mucho rodaje, luego lo veremos, pero evidentemente es la voluta jónica que él en su Templicón desarrolla, y ahí quería yo llegar, porque a mí me llamó la atención en esta exposición, magníficamente creo que interrelacionada con las memorias de Juan Antonio Ramírez. Él vino a decir que esta especie de armario, templo armario, es una arquitectura de juguete, viene a decir que, dice, fue un homenaje, vino a decir, es un homenaje que yo hice, dice, a esas obsesiones que tuve, a unas obsesiones que tuve durante un tiempo para acá, dice, y necesitaba hacer algo con las manos y salir de esa tensión en la que había estado con estas obsesiones, que se refería a obsesiones de tipo intelectual, y al mismo tiempo decía, y necesitaba dar salida. Y entonces construye este armario que él decía que ahí se podían meter trípodes, que se podían meter cámaras, etcétera, y crea esta obra primero en Madrid en 1982 y luego en el 83-84 creo que la trae al Colegio de Arquitectos de Málaga y ya la pinta bajo un programa iconográfico suyo. Yo no voy a insistir en el programa iconográfico suyo, pero sí quiero insistir en algo importante, que esas obsesiones que tiene Juan Antonio Ramírez en los años 81, 82 y 83, que le lleva a hacer ese Templicón, tenía mucho que ver con lo que publica. Es el que por primera vez plantea
o por lo menos plantear desde una visión nueva desde la historiografía, la figura, por ejemplo, de Caramuel. Creo que es en el 83, cuando Antonio Bonet Correa publica la edición del Caramuel con un texto introductorio magnífico, de más de casi 80 páginas, y que, como escribí hace poco en una recensión que hice sobre un magnífico libro que se ha hecho recientemente por parte de Jorge Fernández Santos sobre la obra de Caramuel, y que lo recoge a su vez, supuso la socialización de la obra de Caramuel, que era de muy difícil acceso y consulta, en la historiografía española, y casi diríamos europea también. Entonces, pero Juan Antonio Ramírez tiene esas obsesiones de su amigo y maestro, que es Antonio Bonet Correa, y son los dos, y las obsesiones que él está narrando a la hora de ejecutar el Templicón está, por una parte, en este Caramuel, pero ojo, también está en otro de los grandes padres, por así decir, del gran barroco español, que no es ese barroco castizo, churrigueresco, a que nos tiene acostumbrado mucha historiografía heredera de la crítica ilustrada. No, se trata de un barroco culto, de un barroco de una profundidad y de una hondura, de una densidad cultural y teológica también impresionante, y que estamos hablando del Tratado de la Pintura Sabia de Fray Juan Ricci, que precisamente él lo que hace es estudiarlo también como el orden salomónico entero. Es decir, las formas flexuosas, las formas curvilíneas, ondulantes del orden salomónico, él decía que dice que Dios escogitó en estos fustes estas formas, y entonces hablaba precisamente de cómo en los fustes se estaba reflejando los aspectos curvilíneos, pero estos aspectos curvilíneos, esta ondulación debería de crepitar también en las basas y en los capiteles, en el entablamento, en los tímpanos, etcétera. Y ponía como ejemplo este altar del orden salomónico entero. Por lo tanto, yo creo, y volviendo levemente, creo que tenemos aquí una gran obra que se sitúa dentro de las coordenadas contemporáneas, en esa larga evolución. Yo he estudiado mucho estos temas y le digo que, salvo ese ejemplo de San Juan de la Peña que encontré en Tarragona y por América y tal, he encontrado ejemplos de otro tipo, pero de orden salomónico entero, en el sentido poligonal, en el sentido de una arquitectura oblicua, rectilínea, el que lo lleva a cabo es precisamente Juan Antonio Ramírez, quien, insisto, lo que hace es llevar también al fuste de la columna, ese poligonismo rectilíneo que tiene la voluta, y por lo tanto concibe casi un orden nuevo a la altura del siglo XX, y dentro del campo de la historiografía. He mencionado esto porque me ha hecho repensarme, ¿no? Y yo sí recuerdo que una de las fotos que estuvo en la raíz de este vuelco, ¿no?, esta especie de caída de caballo, ¿no?, de Saulo, que dice Bonet Correa con mucha gracia y también con mucho cariño, yo desde ahí le respeto absolutamente. Yo recuerdo que yo estaba por esos años, por los 2002, 2003, escribiendo con Fernando Marías sobre la figura de Fray Juan Ricci. Iba a haber un congreso y había que publicarlo en un gran libro, así que iba a salir en Italia, etcétera. Y recuerdo que una de las cosas que Fray Juan Ricci dice es que bueno, la columna salomónica Dios la escogitó en el fuste y que no tenía, y no habla del capitel, nada más que del fuste. Se basaba pues en las columnas de Bernini, del famoso baldaquino, o incluso la columna de Vignola, pero es la más. Y entonces yo me acuerdo que estando en unas conferencias, unos bolos realmente veraniegos cerca de lo que era Vinaroz, yo tenía entonces una de las primeras cámaras digitales que tenía una capacidad, que tenía un 400, es decir, era un telepotentísimo, y desde la lejanía hice unas cuantas fotos de esas 4 columnas salomónicas potentísimas que tiene la iglesia de San Bartolomé de Vinaroz, muy alabada ya desde el siglo pasado por viajeros, etcétera, y se me ocurrió eludir los capiteles y sacar este núcleo de fustes, en donde cuando ya tuve la visión en casa, en el ordenador, evidentemente yo fui el primer sorprendido.
Aquí los aspectos litúrgicos, religiosos, evocadores, salomonistas desaparecían. Esto era un baile de San Vito. Esto era un baile totalmente en donde crepitaban las figuras entre sí y donde cambiaba el significado. El aplastamiento bidimensional que origina el teleobjetivo, que los aplasta y aquí en este caso sobre las curvaturas onduladas de las columnas, esa lejanía visual origina algo que también es muy implícito a la fotografía de arquitectura, que es el desplazamiento de significados. Y aquí, como luego escribieron, yo creo que no he arrancado más comentarios a partir de esta foto o la serie que salieron luego, que llamé Cuerpos Salomónicos, ¿no? Desde columnas que copulan, desde erotismo de la piedra, carne frágil y tremula, hasta, bueno, también las visiones del hedonismo que posiblemente tuvieron en su origen estas columnas salomónicas antes que ese criterio de tipo religioso que se le adjudicó luego en el siglo, sobre todo a partir del siglo XVI, en el siglo XVI. Y bueno, a partir de ahí, insisto, yo me he movido por la fotografía de arquitectura con una gran libertad. Es decir, que aquí ofrezco pantallazos de lo que es la página web mía. La página web me la tomé muy en serio en el 2014 al 15, estuve casi un año, me la construyó otro buen técnico, Juan Castro, yo le dediqué mucho tiempo, porque me pareció que una página web no se podía narrar, no podía establecer una narrativa como si fuera un libro, una diagramación de libro, ya estamos con las diagramaciones, no podía adaptar tampoco las conexiones que había y la misma modo en el que la mezcla de las imágenes se motivaban, tanto si la mirabas en una pantalla rectangular ancha como la veías luego en el móvil o en un tablet, variaba totalmente. Sus ensanches, sus agrupaciones, etcétera, variaban. Pero también quise retratarme, yo no me he movido por galerías ni por intereses económicos. A mí este tipo de narración me ha nutrido, me nutre la vida, ¿no? Y me nutre también un poco ese lado amable de la reflexión, y por lo tanto lo que hice fue no solamente construir en la página, por ejemplo, de las dos exposiciones en las que me he movido de una manera más libre, más desligada de la narración histórico-artística. Una fue Proposiciones arquitectónicas y otra fue Arquitectura Placer de la Mirada. Lo que hice fue ordenarla de acuerdo a algo que yo, de una manera inconsciente, he seguido haciendo, que es, por una parte, puse las fotografías, en un segundo nivel más reducido, puse la sala de exposiciones donde se exponían estas fotografías, algo que fue como un auténtico vicio que cogí a partir de 2006 o 2007, no dejaba de retratar el itinerario en diversos ambientes de una misma fotografía muchas veces, eso ya fue más posterior, y me gustó retratar los distintos espacios, cómo determinan incluso la lectura y la narración implícita a esa fotografía. Y luego también, pues bueno, recogí también los distintos soportes en el que se va publicando una imagen, desde copertinas o portadas de revistas, de la portada de libros, de DVD, de folletos, y bueno, a veces de carácter insólito, que luego lo veremos en revistas que muchas veces se apropian de la imagen y la transforman de una manera un tanto absurda, como veremos luego. Esta es Arquitectura Placer de la Mirada, donde podemos ver donde está la fotografía, con el esquema que no he querido desarrollarlo mucho, fue una ampliación que hice de Proposiciones arquitectónicas. Luego venían los espacios donde se hace, que además está recorrido espacios muy peculiares, desde lo que era la sala de exposiciones de la Escuela de Arquitectura de Valencia, pasó luego a Barcelona, la Autónoma de Barcelona, a la Sala Aina también, que allí me obligó a la famosa Sala Aina de Diseño de Barcelona, con sus techos altos y su escaso espacio, me hizo desarrollar retablos entre las fotografías, retablos fotográficos, donde empecé a manejar este concepto. También estuvo luego en el museo, en un espacio precioso, en un teatro Flor Vela de Villavisosa, un teatro cinematógrafo,
de los años 30 y 40, convertido ahora en sala de ayuntamiento, en donde la sala, con sus desconchones, sus enchufes, funcionó magníficamente para la exposición. Y luego estuvo también en el Museo de Arte Popular de Lisboa. Apareció también en muchas revistas y en muchas portadas, y sobre todo el tema clave, la voluta poligonal es la que se imponía. Voy a hacer un pequeño repaso por fotografías mías en las que quiero un poco manifestaros algo que es lo que me ha guiado, ¿no? Me ha guiado en el transcurso. No sé, yo me siento incómodo hablando de mi propia fotografía, ¿no? Es decir, no soy yo la persona indicada. Pero bueno, lo voy a hacer en la condición de intentar, sobre todo, decir, bueno, se trata de una buscada visión subjetiva, ¿no? Proyectada sobre la apariencia documental o la apariencia del hecho arquitectónico, con usos intencionados de la luz, desplazamiento de significados, por ejemplo, eso me ha traído mucho, el uso incluso creativo de lo que puede ser algo, una dificultad, que es el aplazamiento bidimensional del espacio, que hace hablar y sacarle argumentos figurativos en imágenes. La fotografía realmente, como escribió Italo Sagnier, es un test autobiográfico del autor. Tanto por las presencias como por las ausencias. La fotografía es quizás algo que revela mejor la ausencia de lo que realmente no está, pero que se nos hace presente en nuestra mente. Hay un proceso como de semiosis, ¿no?, que hablan en lingüística de él, es decir, cómo un signo va cobrando sentidos y significados diferentes según las personas y según la emocionalidad que despiertan las personas. Y por lo tanto hay procesos creativos muy diversos, incontrolados por quien está originándolo. Yo, de los mejores momentos es cuando he enseñado la exposición o se me ha acercado a alguien y me ha contado lo que le ha sugerido una determinada foto. Muchas veces a mí me parecería impensable lo que le ha sugerido, pero me parece que esa foto ya es, en su cabeza, tiene esa explicación y tiene esa reflexión. Aquí, por ejemplo, podemos ver esto que tienen ante los ojos. Pongo ojo de serpiente porque puede parecer una verdad de perogrullo, pero no, esto es una cola escamada de un tritón que hay de una fuente, de un escultor importante del siglo XVIII, italiano, Ponzanelli, que está en la Valencia de los años 1680, y era un día lluvioso. Yo tenía que hacer una serie de fotografías abstraídas, temáticas fotográficas. Iba a hacer una exposición precisamente en el Palau de Les Arts, a propósito de una ópera de Händel, y en el espacio que había allí, que habéis visto antes, en el espacio tenía yo que exponer, y entonces se me ocurrió buscar referentes visuales de lo que venía a ser arquitectura o escultura valenciana del barroco, con los referentes que podía ser de la época de la obra de Händel, ¿no? Entonces, esta cola es realmente un ojo, esa pupila no es tal pupila, yo no toco, salvo un caso que lo diré luego, yo no toco con Adobe Photoshop las obras, a mí no me gusta transformar las figuraciones, o hacer eso ya es otra historia, y entonces lo que ocurre es que estaba lluvioso el día y ahí hay un brillo, que es precisamente un brillo, pero de un fondo oscuro del parque donde está situado, y que parece, insisto, un ojo, o el otro, que es un documento en donde parece un ojo de lagarto de alguien que va a morder, ¿no?, que te va a morder la mano si abres el legajo, ¿no? Estas columnas salomónicas originaron también esta serie, esta quizás la más divulgada, junto con otra foto que también habla del orden salomónico de Ricci, y esta foto, curiosamente, Juan Antonio Ramírez la incluyó en su libro Dios Arquitecto, hablando de Guarino Guarini, etcétera, y de Ricci, y la incluyó. Se ve que algún amigo se la pasó, ya estaba el libro maquetado, y la incluyó simplemente. En un viaje a Venecia que hicimos Fernando Mera y yo, cuando estábamos trabajando esto, hice esta foto que me parece un ejemplo, insisto, de esa ondulación mística, religiosa, con los ángeles, con las columnas medio destrozadas, algo ingrávido, algún producto rarísimo que anida en una iglesia del ámbito de Venecia, ¿no?, y que hablaban de los salomonismos entre ellos. O esta otra, ¿no?, me pareció que resumía también parte de lo que es mi trayectoria fotográfica. En este caso,
la piedra de la muerte, ¿no? Porque es un remiendo, pero que al hacer la fotografía parece algo que está ya putrefacto y que se está acabando. O la que originó la portada del libro de Víctor Estoichita, que la hice para una exposición que hice con un hijo que tengo, Esteban, que es un hijo filólogo clásico, que hizo su tesis sobre el exilio de Ovidio, y decidí yo un poco la veracidad o no de ese exilio, que está siempre gravitando en lo que viene a ser la demostración real filológica. Le dije, creo que esa ficción sería muy fotográfica retratarla. Y entonces, queriendo significar esa especie de vanitas entre el tiempo que gravita, la obsesión de Ovidio siempre por permanecer en sus libros, etcétera, se me ocurrió hacer esta foto, que le encontré luego un significado en la exposición, que era este reloj de prácticamente el siglo XIX, con esta cámara de la época cuando soviética de Rumanía, estos restos que había ahí de tazas de té, etcétera, acumulada, me parecía que también era una vanitas de lo que es también las obsesiones históricas y las obsesiones de los seres humanos. O esta otra que no, aquí esto no está torcido por Photoshop, esta es una capilla así de enloquecida en sus declinaciones oblicuas. Esto lo hace un arquitecto en el norte de Italia, ¿no? Y la patrocina un obispo obsesionado por las declinaciones no rectas, no ortogonales, sino oblicuas, curvilíneas, de esta capilla, que parece enloquecedora, o la famosa voluta poligonal. Aquí he traído a cuento el ciclo que sigue tan largo. Sale en la revista Nali, aparece en el Palacio de Baeza, aparece luego como cartel de la exposición cuando va a Portugal. Curiosamente, la que tenéis ahí, quinto centenario de Palladio, esto es demencial, porque ¿qué tendrá que ver esta voluta poligonal con un Palladio, que es siempre tan estructuralmente clásico, etcétera? Pero se ve que les gustó, incluso la dimensionaron a partir de Photoshop, ¿no? Dándole ese grosor a la voluta y tal. Y bueno, yo me callé, yo dije, el mundo está loco, el 500 aniversario con esta voluta poligonal, pero bueno, podía tener ese carácter moderno. Estas dos formas, que son dos excelentes curvaturas, una responde al greco arquitecto, la titula el greco carpintero, porque ese carácter casi que tiene de exquisito tarugo, de exquisita artesanía en torno a la madera, demuestra un greco que es también con su hijo, quien construye el altar de la iglesia del Hospital de Tavera, ¿no? Y entonces, esta voluta también es insólito lo que rueda luego por los ambientes, porque también se traduce quizás dentro de una modernidad de diseño. Y luego la otra curvatura es esa exquisita de Miguel Ángel en la escalera laurenciana de Florencia. He tenido mucha proclividad por las escaleras. La escalera es uno de los grandes temas fuertes de la fotografía, y una quise incluso rendir homenaje, no quise caer de pedante, pero como homenaje al Mar de Evans. El Mar de Evans, yo no he querido traerla aquí, es una foto de 1901, 1902, y por muchos autores muy sólidos está considerada la primera fotografía de arquitectura que realmente trasciende a la subjetividad. Evans no quiere retratar la escalera de un edificio gótico con sus baquetones, etcétera. Él está hablando de ese encuadre que hace bajo de una escalera que es, como dice, un mar que se me viene con su oleaje alrededor. La otra foto, la de Corcheas, es una foto que estoy muy orgulloso de ella. La hice, por lo general, cuando vamos a visitar en Florencia, ¿no?, la biblioteca laurenciana, pues no podemos pasar el cordoncillo y nos hacen verla como si estuviéramos en un patio de butacas. Esta escalera, por razón de que estaban de obras en el edificio, la directora se apiadó a la tercera vez que le insistí y me dijo, venga, pase media hora allí, y con mi hijo, que le daba conversación de fútbol al portero, yo pude allí en plena oscuridad sacar con unas exposiciones larguísimas que se notan el ruido que tiene, pero que luego el ruido también como ha cogido también fuerza, y estuve haciendo distintas fotos y esta tuve conciencia casi de haberla hecho, de haber hecho una foto, porque yo estaba entonces preparando proposiciones arquitectónicas en la que intentaba sacar encuadres originales a obras hipermachacadas por los aparatos fotográficos de divulgación, de postales, de fotos para libros, etcétera. Y me gustó
ese aspecto de partitura musical, que esos caracolillos curvos que terminan, pues semejan corcheas. Y entonces sacarle un mensaje, una visión, insisto, musical a las escaleras de Miguel Ángel, la Laurenciana, pues me pareció que era un buen recurso. Esta de Bernini, sacada en toda la solemnidad de sus columnas, de la columnata de San Pedro, con las cabezas de los chicos turistas, etc. Pero he puesto al lado también, en una especie de díptico que sale del antojo, de querer mezclar formas, estos triglifos oblicuos que hay en la fachada de la colegiata de Játiva, hecha por un enloquecido seguidor de Caramuel en su tiempo, con los dentículos que están ahí como con forma de dientes de sierra, que están como hablando de la oblicuidad radical. Hay que decir que en el trasfondo Caramuel es que puso a escurrir la columnata de San Pedro porque era el amigo del Papa, etcétera, y puso a escurrir a Bernini, y eso tuvo mucha fama, porque decía que había tantos errores como piedras, porque en esas oblicuidades que tenía la plaza elíptica de la columnata decía que tenía que haber declinado elípticamente el fuste de las columnas, los capiteles, los tiglis, etcétera. Entonces el Papa dijo, no, dejemos esto porque aquí no acabamos la obra con estas locuras geométricas y estas extravagancias geométricas. Aquí también esta es la primera vez que la he publicado recientemente. Estamos hablando, la he titulado Arquitectura del Edén, por ese encuadre magnífico que hay de un fondo paisajístico en donde la arquitectura, el motivo del arco y dintel, en Tomar, en este magnífico claustro. Aconsejo, si tenéis oportunidad, Portugal no está tan lejos, y ir a visitarlo. Esto es un centro, un monasterio impresionante, ¿no? Y ahí está uno de los claustros más impresionantes, que algo tendrá que ver con esa semi-obsesión que tiene también Felipe II, etcétera. Yo lo vi y me pareció que era un claustro que arquitectónicamente estaba fabricado, tiene asientos, es decir, está hecho para ser vivido en sí mismo, no es simplemente una pantalla columnaria que trasciende a un claustro como tal. Aquí estas declinaciones son fábricas, tienen un espesor muy grande. Y lo he puesto en relación con esta otra foto que pertenece a Palladio. Aparentemente esto es muy normal, pero aquí está una taxidemia especial del lenguaje de Palladio, en el que él hablaba de que este motivo era muy bueno utilizar en la arquitectura, que revestía estructuras antiguas medievales, porque tenía un carácter elástico según le podían dar a lo que venía a ser la distancia de las columnas inferiores. Entonces, esta foto desde el piso de tierra es imperceptible. Para sacar este hueco me subí a los tejados de un restaurante que está enfrente de la Basílica de Vicenza, un día de un sol tremendo, antes de comer, no me llamaba la atención de milagro, y disparé esta foto en el que, insisto, esa taxidemia de formas del capitel, de los dinteles tan exquisita que tiene Palladio, con el sol arrojado de las 2 de la tarde, creaba unos vacíos oscurísimos y formaba un deje escultórico de las formas arquitectónicas que a mí me dio una satisfacción. Fotografía de mis viajes que he hecho por México, Guatemala, etcétera, con estos órdenes tropicales, que lo llamé orden tropical porque en el fondo son columnas solamente que son almohadilladas, y luego ya con ese trabajo, ¿no?, del estuco de tono blanquecino, pero como más me sorprendió es cuando llegué a la exposición de proposiciones, que la incluí en la exposición de proposiciones, y llegué a Vicenza. Os he dicho que yo me dejaba en manos de estos señores que eran auténticos magos, ¿no?, de la escenografía, y evidentemente me dijeron si tenía inconveniente en que figurase como cortinaje la entrada. Yo me quedé un poco sorprendido y dije, adelante, pero yo un poco pardillamente me callaba y como diciendo, estoy en manos de estos artistas. Bueno, esto es una de las creaciones más impresionantes. Elevaron estos órdenes tropicales a 5 metros, a la altura de las columnas de Palladio, pero el tema era que el que entraba tenía que abrirlas como un Sansón, tirando las columnas a los lados, y parecía que se le iban a caer el templo encima. Entonces generaba un cúmulo de impresiones al que entraba a través de la imagen, precisamente, ojo, de un orden tropical y un orden donde ahí vive el terremoto, anida el terremoto como algo cotidiano. Y me pareció que fue una creación importantísima, y por eso lo digo como espacio expositivo. A veces he fotografiado temas
que constituyen obsesiones historiográficas, por ejemplo, la inquilina de la cúpula. Bueno, la he llamado así porque es muy extraño. Encontré una señora que está en una especie de andito o de pasillo abalconado, pero es que esta cúpula del Hospital Tavera, esto es un tema erudito, yo lo tenía en la cabeza, pero me salió esta casualidad. Es producto de la amistad entre el Greco y Nicolás Vergara, que la fabrica, y es de las primeras que recoge las ideas que tuvo Miguel Ángel para fabricar la gran cúpula de San Pedro, que como sabemos era de doble cúpula, era habitable casi, se podía transcurrir por ella, no era simplemente una cubrición de un espacio. El hecho de que, estando allí casi con mucho vértigo haciendo esta fotografía, saliera una restauradora que estaba allí en la sala de esta cúpula habitada por una sala de restauración, me pareció, disparé, y afortunadamente salió esta fotografía que le da un tono de normalidad a una señora que está viviendo en la cúpula. Pues es una extravagancia, pero es así. O esta otra de la que va en bici, que titulé Vía Sacra, Carril Bici al Cielo, perdón, porque parece que va a entrar en el templo. Va a entrar en el templo, y ocurre que esto, y aquí sí lo explico en imágenes, esto pertenece a Caramuel, es la gran fachada de la Catedral de Villébano, en donde para él cuadrar ópticamente el rectángulo irregular que originaba la catedral, construye una fachada oblicua, y lo que ocurre es que el lado lateral le queda fuera, y entonces lo que hace es engarzar dentro de que lo es la fachada de la catedral una calle. Una calle que, como vemos aquí, pues bueno, tiene sus retablos, que son los escaparates con estas señoras, etcétera, de los perfumes, y que, o bien aquí, con esta visión, ¿no?, hacia la calle. ¿Cómo traducir fotográficamente esto? Pues una ciclista corriendo, tapando esta visión de la calle y esa impresión de decir, ¿qué hace esta señora que va a entrar en un templo a plena velocidad, ¿no? Otras veces ha sido este tono. Esto vosotros os puede dejar así un poco, esto no tiene Photoshop, ya he dicho que os diré la única que consentí meter la mano en con Photoshop. Esta pues es un Palacio Mercader de Barcelona. ¿Cómo da normalidad? Nosotros hoy día no tenemos lo clásico antropológicamente en la mente, pero hasta el siglo XIX la única manera de declinar la arquitectura era a través de los órdenes, y la forma vitruviana era que la columna sostenía. Tenía que representar la forma y función. Bueno, aquí en este Palacio Mercader había una academia de matemáticos, y eran muy partidarios de la estereotomía. Esta escalera con este arco por tranquil, con esta columna inclinada que está cortada, y que además, si vamos más adelante, vemos que está todo cortado, como flotando en el aire. ¿Y qué están diciendo? Ojo, mirar los buenos cortes de cantería que hay arriba, y dice, la geometría es la que está sosteniendo esto. Un buen corte de estereotomía geométrico es el que hace que las piedras se unan y funcionan como arco. Yo cuando explico esto un poco, ojo, este tema, no la fotografía, lo he explicado en clase, siempre he recurrido a veces a pensar en Fray Bernardino de Sahagún, cuando en su códice refleja, creo que está por Puebla o por ahí, la primera refleja cómo los indios, los indígenas, no quieren pasar por una bóveda, una capilla con bóvedas que han construido. La primera que se construye por los años 1520 y tanto, y no quieren pasar. ¿Por qué? Porque antropológicamente ellos sí saben, no sabían del arco, pero sí conocían el arco por aproximación de hiladas. Pero se aproximaban las piedras y se formaba el arco. Pero cortar el arco con dovelas, eso para ellos era el no va más. Y claro, son conscientes. Es como hacer un viaje con un ingeniero aeronáutico, que veréis cómo se encoge cuando el avión aterriza, porque sabe perfectamente de los momentos de peligrosidad que tiene el aparato. Pues los indígenas sí sabían, y claro, sudaban porque decían, esto se nos va a caer encima. Bueno, y sin embargo veis cómo por ahí transcurre con una normalidad, porque son otros tiempos. Y esto pues responde pues a criterios, criterios de la estereotomía de la época, el cientificismo, Caramuel, el Claude Millier de Sade, su tratado, Tosca, los ingenieros militares en su academia se explicaban también, y con dibujos de este tipo. Lo que ocurre es que se traslada ahí. Y hoy día se nos antoja como una especie de extravagancia, pero no lo es tal. En su momento tenía su público y tenía su admiración.
Otras veces he retratado situaciones que muchas veces por normales se convierten en insólitas, ¿no? Un canónigo recorriendo toda esa columnata de arcos de herradura y columnas de mármol de la mezquita de Córdoba, que más de uno, pues bueno, mezquita, catedral, pero la he confrontado con la otra, que es la de un hombre musulmán, porque lleva el bonete tejido arriba, que parece que se puede dirigir a la mezquita. Esto fue una visita a París, que un congreso y tal, y que nos fuimos tarde, estuvimos allí el domingo y quisimos ver, yo estaba empeñado, ¿no?, a ver las famosas aduanas, ¿no?, de Ledús, ¿no?, el gran arquitecto de la Ilustración, el gran arquitecto del Iluminismo, ¿no?, y que en nuestra juventud, por lo menos en la juventud mía, fue revolucionario con los estudios de Emil Kaufmann y tal, y me sorprendió el ver un domingo estos pilares con este sombreado tan potente, con un hombre tan colorinista, yendo por allí transitando. Se me ocurrió luego formar un díptico entre los dos como situaciones del tiempo actual. El hombre también paseante, el Homo Viator, los pasos sobre la Plaza Mayor de Salamanca o en Park Avenue, ¿no? Es decir, que parece que está transitando pensativamente sobre una gran escenografía, o por lo menos así me gustó la manera en que salió en la foto. O estas otras, ¿no?, que hice en donde el colorido, la fuerza, Foto González, pues sale el fotógrafo y parece inconsciente de ese concepto fotográfico en el que vive rodeado. O esta otra, que esta sí ha rodado bastante. Llamé Acertijo, me llamaba la atención las triangulaciones que tiene de la escalera con el codo, que se rasca el cuello, ¿no?, porque parece que hay una incógnita cuando vemos sombras, humedades por todas partes y ese amarillo tan esplendoroso, ¿no? Es una foto que refleja muy bien ese hábitat de las personas en su territorio. O esta otra, ¿no?, que era el guardián de la catedral, ¿no?, que tranquilamente se sirve su café y le dispara una foto. Claro, parece que la ruina, viven en armonía con la ruina, con una tranquilidad asombrosa, ¿no?, y parece que la ruina se le está hincando en el espinazo. Pero es que viven a la Antigua, concretamente, es una de las ciudades que los terremotos más asolaron la arquitectura, o esta otra que va tan tranquila y esa especie de no jardín vertical, sino selva vertical, parece que la va a devorar. Yo he estudiado mucho la arquitectura mexicana de los siglos XVII y XVIII, me ha interesado mucho, pues bueno, los suelos lodosos, pantanosos, los sistemas que utilizan los edificios al construirlo, con sus pilotajes para evitar los temblores y al mismo tiempo para que no se hundan y porque el tepetate, el suelo firme, estaba a 30 metros. Yo estaba haciendo unas fotografías en el MUNAL, que es el Museo Nacional de México, que está enfrente del Palacio de Minería de Tolsá. Me dieron permiso, yo estaba en el tejado, estaba disparando y me vuelvo y claro, y veo este espectaculazo que es las torres creo que es la iglesia de las Vizcaínas. Al fondo está San Juan de Dios y luego la torre del edificio donde está Coca-Cola, y claro, las torres y las cúpulas de las iglesias barrocas parecen achispadas. Parece una se inclina para un lado, otra está inclinada para otro, y además está luego la Coca-Cola como diciendo no bebas, y entonces esto parecía un poco un mundo, y le cogí, tenía el tele en la mano, y esto por el efecto del aplastamiento bidimensional parecen unidas, parece que van cogidas del brazo, cuando están a bastantes metros una de otra, por lo menos 50 metros. Y bueno, me recordó esta otra, que la he titulado Cotidianidad varada, porque en Ámsterdam también tiene el mismo problema, ¿no? Los edificios también están asentados sobre suelos pantanosos, ¿no? Y me llamaba mucho la atención la inclinación de ese edificio y la cotidianidad que había tras las ventanas, y como diciendo, estas personas viven, duermen, comen, etcétera, con el suelo inclinado derecho. ¿Cómo hacen para mantener esa inclinación tan fuerte del edificio? Cosas de la vida. Y aquí tenemos, pues bueno, la foto lateral es de los almacenes de lo que es actualmente el Museo del Traje, pero al estar envuelto me parecía que era como un pasado envasado. Pero bueno, me interesa esta, que era de un trabajo fotográfico que hice sobre el Cabañal,
en unos momentos en los que amenazaba extender la calle, una autopista prácticamente, que llegara al mar y destruir lo que había sido el núcleo casi del Cabañal, pintado por Sorolla, escrito por Blasco Ibáñez, y precisamente era la lonja de pescadores, también los sitios donde estaban los bueyes de la pesca en Bou, que es famosa y aparece mucho como temática en la pintura, pero bueno, no solamente Sorolla, sino también grandes pintores y por fotografía. Y bueno, hice esta foto con que es un lateral de la lonja de pescadores, en ciernes como había, luego se mantiene, pero me llamó la atención, había una cervecería La Ola y luego esas ventanas que están abiertas, otras que están cerradas con sus balcones, y abajo un grafitero estupendo que pone una especie de búsqueda de Isla del Tesoro con Fórmula 1, la bandera de Fórmula 1, que era la época en la que Valencia pensaba, y luego casi en el fondo la Isla del Tesoro perseguida, como si fuera, todo cogía un expresionismo muy esplendoroso de esa realidad conflictiva en la que vivía un barrio con un pasado profundo, con un pasado con una beta popular importante, a punto de desaparecer por ese ámbito luego ya de renovar todo y darle ese nuevo diseño. Esta foto rodó Relós, que es una librería de la única, más antigua librería de fotografía que también expone, que hay en España, y bueno, me propusieron participar dentro de una colección de cervezas en donde todos los fotógrafos, ya va por las 200 y pico, cedemos una foto que esté algo vinculado al ámbito de la cerveza como tal, y a mí se me ocurrió poner esa foto ahí. Lo cierto es que esta foto ha rodado de ahí, pasa luego hasta la cerveza de Relosky, en la exposición que se hizo figuró ahí y luego trasciende en otros momentos. En otro momento me ha interesado, por ejemplo, y con esto voy ya cerrando lo que es el capítulo de la parte fotográfica, porque quiero entrar, pues bueno, ese mundo, esta la hice en la reciente exposición de la ampliación del Prado por Moneo, bajé a los sótanos y me di cuenta de que la cuestión del azar llevaba a que apareciera un cuadro de Vicente Cutanda de la huelga de obreros de Vizcaya de finales del siglo XIX, reflejaba a los trabajadores con las manos exaltadas, callosas. Esto era pura arqueología del movimiento obrero del siglo XIX. El cuadro además, aunque está en madera, pero originariamente el marco simulaba roblonaduras metálicas como de las fábricas de construcción de hierro, de fundición de entonces, y curiosamente esta exaltación de las manos protestando por los bajos salarios, por la huelga, etcétera, contrastaba con esas manos místicas, sedosas, de la Inmaculada de Murillo, arrobadas, o con las otras manos también místicas de San Andrés y el otro apóstol también, ¿no? Entonces la titulé Emociones a granel, en el sentido de que estas emociones nacían de precisamente la arbitrariedad, precisamente de una colocación. Y esto lo he traído también a propósito de esta charla en torno no solamente a la fotografía, sino a los espacios expositivos. Esto de por sí, este azar está exponiendo argumentalmente, sin necesidad de que recurramos a la historia, recurramos a lo que es el azar de la colocación de las obras en estos grandes peines que tiene el sótano, que además se hacen precisamente a propósito de la remodelación. O esta otra, con la que ya no quiero insistir más, pero sobre todo me voy a referir, abajo viene la de cámara acción, está hecha a 80 metros en las canteras de Villavisosa, de mármol, es de las mayores canteras de Europa. Bajar una cantera de mármoles es todo un mundo, y por lo inesperado, ¿no? En las profundidades me encontré con que aparece esta veta de mármol magnífico, estupendo. Yo mirando esta foto me acordé porque no hace mucho volvieron a poner en televisión, en unas cadenas de estas, TNT, una de estas, volvieron a poner esa magnífica película de Fellini, ¿no? De Roma, 1970 creo que es. Hay una escena, tiene varias escenas, esa película magnífica que la aconsejo, porque una es cuando el equipo que está rodando está yendo del aeropuerto a Roma y se están acercando y disparan una bengala al cielo, es de noche, y esa bengala al caer ilumina su entorno. Nunca se ha visto el templo de Minerva médica que aparece iluminado con esa belleza, ese esplendor de la instantaneidad de la bengala. O esa otra escena en la que
se está trabajando el metro y las obras dan con unas catacumbas, ¿no?, con los restos de una catacumba. Entonces se arma todo un revuelo, siguen excavando y por un momento tiran un murete y aparece unas pinturas paleocristianas magníficas, con toda la belleza de color. No dura esa escena no dura ni 5 minutos, porque en el contacto con el aire natural empieza a descomponerse. Y viene a ser una vanitas inmediata de la belleza, ¿no?, que viene y se va. Entonces, bueno, esto más dilatada a mí me ocurrió porque cuando, esta foto debe ser 2012, creo, por ahí, ¿no?, cuando volví el año pasado con motivo de una especie de homenaje a estas canteras y a lo que había yo fotografiado y tal, bajamos a ella y yo ya no veía nada de esto. ¿Qué ocurre? Que ya habían profundizado 40 metros más en la extracción de mármoles y por lo tanto todo esto es la belleza destruida, revivida, destruida y tal, y es interesante como vanitas, como elemento como tal. La de Tolsá, que es una exposición que rodó mucho y que precisamente es la que he aludido antes a propósito de Juan Antonio Ramírez, del texto de Juan Antonio Ramírez, tuvo pues una divulgación también por lugares muy diversos. Y esto aludo a ellas en el tono de que usé figurantes. Yo utilizo, me gusta mucho el mundo de los figurantes, que me sirve. Yo pedí al arquitecto que me llevaba, le dije, mira, haz el favor, a ver si conoces 2 personas, y me llevó a dos hijas de un arquitecto amigo suyo, eran 2 señoras muy espectaculares, y yo dije, ¿cómo sé cómo voy y tal? Las hice subir y bajar, y sin embargo, sí que me dio una dimensión humana, una dimensión incluso, diría, de tono poético, literario, parecía como Eurídice bajando por las escaleras al infierno. Está un señor que encontré de espalda, esta, que era la otra figurante, que era una señorita con unos bucles rubios tremendos, y que sabemos que Vitruvio dijo que el origen del orden jónico eran los bucles de una mujer, ¿no? Y precisamente lo que más funciona en los capiteles jónicos de Tolsá son los bucles, que los pone como colgantes, etcétera. Bueno, se me ocurrió un poco disparar esta foto cuando ella pasaba inadvertida. Para mí esta es una de las preferidas. Aquí es donde digo que únicamente he dejado que meta mano así el de Photoshop. ¿Por qué? Estaba esta señorita que tenía una falda de vuelos muy altos, muy amplios, y esta foto, al visionarla, a mí me producía una especie de visión casi, diríamos, de oscuridad, de tremendismo, así un poco algo de Hitchcock, así de cine tal, y concretamente, hablando con mi buena amiga Pilar Pedaza, que me sugirió este título, me dice, yo la titularía el año pasado en Minería, por la película, dice del último año en Marienbad, de Alain Resnais. Y yo digo, la vi hace como 10 o 15 años, me dice, pues mira a ver si la ves de nuevo, y en efecto la volví a ver de nuevo. Bueno, aquí resulta que la falda de muchos vuelos le quitaba dramatismo, y entonces le dije al otro, conviértemela en una falda de tubo, discreta, y ya esa es la única intervención que tiene la fotografía, y la transformó y le dio esa discreción. ¿Por qué? El año pasado en Marienbad, fijaros, el argumento es de esta película, os la aconsejo que la veáis, pero pasar del argumento es ininteligible. Lo que ocurre es que es un espectáculo de imágenes, de gestualidades, del fin seguí que baja y acaricia casi el pomo de la escalera. Entonces, de Robert Grillet. Robert Grillet decía, por ejemplo, del cine Antonioni, que el cine Antonioni era importante, tiene diálogos, pero no se basa en los diálogos, es la imagen. Entonces, aquí en esta película es 100% imagen. Alain Resnais incluso llega a decir que le interesa filmar desde los principios de la escultura. Mirar esto porque tiene interés. Esta película fue un auténtico fracaso cuando se estrena. Mirar la parte superior de arriba y veis cómo los setos desprenden unas leves sombras, cómo no hay personas, cómo está todo, el paisaje está como enmudecido, pero en sí mismo. Al año y medio se volvió a promocionar y aparece este otro cartel, con esta especie de señores a modo de pingüinos, con estas señoras así, con estos trajes de noche que parecen cisnes, pero fijaros en las sombras. Los figurinistas desprenden unas sombras oblicuas tremendas. Han desaparecido las sombras de los setos, de las estatuas, que se convierten en... Lo digo para que calibréis la importancia de la escenografía
en la fotografía. Es mucho más potente esas series de señores quietos, que es estatuaria, pura estatuaria, la película es puramente estatuaria, como expresión, y esto fue ya luego el desenlace de todo el auge que tuvo esta película en todo lo que es la Nouvelle Vague, todo lo que es el gran cine. Y esta que la pongo como último recurso, puesto que estoy hablando de cine, y aquí tuve como una especie de efecto blow-up de Antonioni, pero por el efecto sencillamente de que disparo una foto que intuyo que he sacado algo, pero yo ya estaba que regresaba a Valencia, después de estar 15 días fotografiando a Tolsá, y desde una cafetería que había enfrente, sabía que había por allí un chamán, que luego me dijeron que era veracruzcano, y que ponía las manos, etcétera. Y yo sabía que había por allí, yo disparé, pero yo no veía muy claro, esto es a través de un teleobjetivo. Cuando llegué a Valencia y empecé a ver esta foto, mi sorpresa fue mayúscula cuando me di cuenta que el chamán estaba en pleno acto de imposición de manos, sanadoras, a un hombre que no sé si es el marido, la hermana, el hermano de la señora que está al lado, y lo hace de acuerdo allí, lo hace a los pies de lo que es el gran templo de la ciencia. Es decir, esto es el Palacio de Minería que se llama ahora, pero que era... fue el primer centro científico de minas que se hace en todo el mundo, ¿no? En Europa incluido. Y esto daban ganas de decir, si nos pusiéramos rígidos, un poco estrechos, diríamos, el sueño de la razón produce monstruos, ¿no? Es decir, en el gran templo de la Ilustración del orden clásico va y se coloca un chamán y tal, y pone... Nos habla de la doble, triple o cuádruple realidad de México, por ejemplo, en donde conviven tradiciones de muy diverso tipo. Me llamó la atención porque incluso el Volkswagen que pasa deprisa y que está como movido, a los 2 o 3 años de hacer esta foto ya lo quitaron de la circulación porque contaminaba mucho. Y la foto, por lo tanto, cobraba nuevo sentido, nueva dimensión en lo que podía ser ya la dimensión, insisto, de esa proclividad a germinar imágenes que desaparecen. El Greco es la que quizás ha rodado más, la exposición que hice sobre el Greco. Rodó por muchos sitios. Mi primera experiencia con ella fue una videoinstalación en la exposición que llevó a cabo Fernando Marías. No sabían allí, estaban como muy preocupados porque no sabían qué hacer con el gran crucero del Hospital de Santa Cruz, que es tremendamente alto, tiene 8 o 9 metros de alto, y entonces, se nos ocurrió la sugerencia, yo me metí de hacer 4 videoinstalaciones con 4 facetas diferentes de intervención del Greco en la escultura y sobre todo en el mundo del retablo, en unos paneles que podían tener casi unos 6 metros de altura, 5 y pico, o casi 6 de altura. Fue un esfuerzo que a mí me dejó, pero me dejó muy cansado. Cuando luego ya se hacía ya la última, me llaman de nuevo, me acuerdo yo que había venido a Málaga, me llaman por teléfono y me piden que por favor, qué se me ocurre hacer, porque no saben qué hacer ahora con lo que viene a ser la exposición del Greco también de arte y oficio, que llevaba Leticia Ruiz, una buena amiga y también experta en pintura del siglo XVI y XVII, en el Prado. Y yo entonces dije, bueno, dejar que lo piense. Entonces se me ocurrió aquí, de lo que quizás estoy más conforme de toda aquella historia, un retablo de retablos. Es decir, utilizar unas 19 o 20 y tantas fotografías en plataformas, en cajas de luz, que además estuvieran como sobresaliendo en el centro y retrotrayéndose hacia atrás, un poco como el Greco inaugura por influencia de Miguel Ángel en el mundo del retablo, en donde resalta mucho el centro para luego retraerlo lateral, y luego ya en el 17 la operación, podéis ver, he traído 2 o 3 imágenes que me iban enviando conforme lo realizaban, luego me llamaron, esto lo hizo la empresa EPTI, que es muy prestigiosa y muy puntual, y luego para controlar la luz, esto fue una operación muy compleja. Yo quedé muy contento de esta instalación, entre otras cosas porque, fijaros, en la foto grande veis cómo las intersecciones empiezan ya a labrar otro lenguaje. El retablo de Illescas se está mezclando con la bóveda de otro lugar, es decir, es un retablo que se convierte en retablo visual, precisamente por esos aledizos de 40 centímetros, otros de 30, otros de 20, otros de 10, y se monta un collage que empieza a generar otra cosa nueva. Esta exposición rodó por muchos sitios, fue encantador, tuvo esa especie de, en el ámbito de Palladio Museo, en Vicenza,
la acogieron y lo que hicieron es crear un magnífico reconditorio expositivo en lo alto, con pintura, de una sala donde figura pinturas y estucos y escayolas del siglo XVII, seguro que de alguien famoso, yo ahora no lo tengo en la cabeza, donde realmente crearon una escenografía curva para coger el vídeo y donde casi las fotos se ponían sobre mesas para exponerlo. Yo quedé muy fascinado por esta interpretación de este reconditorio intimista, ¿no?, de la obra del Greco. La otra fue la que va a la iglesia de los catalanes en la Buchiria, en donde coge otras dimensiones, domina la iglesia, domina sus espacios y luego todo el barrio, una tienda de olivas allí estaba una administrativa que había allí, graciosa, y reprodujo 20 o 30 carteles y los repartió por toda la Buchiria, ¿no? Y aparece allí el Greco mezclado con las cosas más insólitas. La última, y con esto voy cerrando, es la que hice para el Museo del Prado, como dificultad de espacio expositivo, pero al mismo tiempo luego como resolución que queda uno conforme. Tenía que, esto no primamente era un libro, pero luego por parte del propio Rafael Moneo, el propio director y tal, dijeron que por qué no hacer una exposición. Claro, es en el patio de los Jerónimos, un lugar que ya de por sí está exponiendo las grandes figuras, ¿no?, de los reyes de Carlos V, de Felipe II, etcétera. Aquí esto está el poderío de este imaginario tremendo, ¿no? Y entonces, bueno, y además los soportes eran muy sencillos, eran realmente caballetes sencillos, bueno, en donde, por otra parte, algo dialogaban, eran caballetes para exponer, por ejemplo, las ampliaciones, proyectos, etcétera, no tenían ninguna función. Pero me vino a la cabeza la imagen de las partes superiores de este claustro que estaban destinadas a la sala de restauración y a todo ese mundo de caballetes, etcétera. Estas son las fotografías seleccionadas para figurar en los caballetes, bueno, me vino la imagen de Quirico, esa serie que tiene magnífica de caballetes, que me recordaba un poco, la última es mía, es una foto que yo hago, la titulé en la sala de espera porque por ahí van pasando todas las pinturas que van a ser expuestas en la inmediata exposición y se restauran, ¿no? Es una especie de aquello de hospital de intervención rápida, ¿no?, con todos los focos, etcétera. Bueno, me recordó ese mundo del caballete y entonces, bueno, decidimos tirar adelante con el mundo del caballete y por lo tanto fueron los caballetes quienes magníficamente, ahora no me acuerdo el nombre, creo que Moreno, era Andrés Moreno, creo que se llama, el encargado, tiene una exquisitez extraordinaria, se montó en el claustro de los Jerónimos esta especie de elemento cruzado, ¿no?, con los caballetes, las fotos además, ojo, no había iluminación y por lo tanto tenía que recibir la luz natural que venían por los ventanales, etcétera, y para que el brillo no matase la alta calidad donde se había impreso en papel algodón de 320 gramos, etcétera, lo que se hizo es utilizar un cristal ultrafino. Esto dio este resultado y bueno, bastante válido porque más de uno me decía, es que este espacio es tremendamente fastidioso para exponer, pero bueno, que se puede resolver espacios con este criterio. Aquí apareció la foto famosa de las manos saltadas, ¿no?, de esta eclosión, y es la última experiencia y con esto ya cierro. La última experiencia he querido hacerla en el barrio donde vivo, es un barrio Ruzafa, muy popular, muy bullicioso y tal, pero que tiene un sustrato popular importante que le viene dado por la importancia del mercado antiguo que tiene, por la iglesia, que es una iglesia barroca con una torre campanario del siglo XVII, etcétera, porque está puesta de moda desde hace ya unos 6 o 7 años y por el bullicio, etcétera, y yo vivo muy a gusto allí y vivo muy integrado en este barrio. Tengo abajo un restaurante que vi de paredes muy educada, una trattoria italiana, y entonces se me ocurrió que, ¿por qué no?, la fotografía aparecía también en un espacio en donde estuviera acompañado, además el propietario, el dueño, una persona muy fina, de una cultura muy fina, lo que hace también es, algunas veces pone sesiones de jazz, y entonces lo que hicimos es, bueno, mira, vamos a exponer durante un mes en estas paredes, y al mismo tiempo los jueves jazz.
Y entonces, ahí está, aún sigue abierto. Yo me marcho el jueves porque no me quiero perder la actuación que hay luego por la noche. Por la noche, esta es la que se realizó en la inauguración. Y para que veáis un poco las vueltas que da la vida, esta foto de la cervecería del Cabañal en peligro de pérdida encontró su diálogo magnífico en la magnífica colección que tiene el propietario de cervezas extranjeras de diversa índole en este panel, ¿no? Y entonces, formando diálogo de la imagen. La cantera aparece ahí al lado de las pizzas o al lado del famoso codillo asado, etcétera, que tiene en un ambiente relajado, y ello me lleva precisamente a la que es la contrafigura, la inmediata, la que inspira esto, que es esta imagen que disparé cuando la exposición que hice del Greco en Palermo, precisamente en que disparé y que hice, de las distintas que hice, de la Buchiria. La he titulado Neorrealismo inesperado porque refleja de una manera inesperada esa realidad vital de esta chica o señora que va, parece que lleva una bicicleta, no, lleva una bicicleta desguazada. Los que están liando tranquilamente un cigarro, ¿no? El que está allí al fondo de la licorería, la taberna azul, que está dominando toda la imagen. Pero sobre todo luego también con ese empapelamiento tan gracioso que tiene, que evoca, por una parte nos evoca la famosa, me acuerdo ahora, vosotros lo veis bien, pero yo aquí lo tengo lejos, de Renato Guttuso, creo que es, la famosa, esto está por todas partes, que hace esta visión de los años 70 de la Buchiria. Entonces, la Buchiria de ahora, que en donde el Greco, en ese cartel anunciador de esta exposición que hice allí, convive pues con una exposición de fotografía erótica del siglo XIX, con otra que está anunciando no sé qué discoteca, o con los vinos y licores que van. Con motivo de eso he sacado un pequeño librito que conmemore un poco esto, la exposición en Bocanegra, y en donde se nos presenta otra vez esa foto del Greco que aparece como un palinsecto, es decir, está ahí el cartel del Greco, la imagen y sus rodajes diversos y su creación de espacios, por lo tanto, de lugares expositivos insólitos. El Greco está pegado delante de otro cartel de una discoteca con esas calaveras, etcétera, y dentro de ya estar ahora, pues siendo otra vez 20, tendrá superpuesto otros 20 carteles o habrá sido ya retirado, pero es la vida de la imagen. Esa capacidad infinita de procrear, pero también de fallecer y morir, la vida misma. Muchas gracias por vuestra atención.